Capítulo 14. El domingo, cuando suenan las campanas. Bajo los abetos mecidos por el viento, Heidi esperaba a su abuelo, que tenía que bajar a Dorfli a buscar la maleta. La niña no deseaba otra cosa que regresar para preguntarle si los panecillos le habían gustado. Sin embargo, la espera no le parecía larga, pues no se cansaba de oír el rumor del viento en los viejos abetos, ni de respirar el perfume de las flores que resplandecían en los verdes prados bajo el sol. El abuelo salió al fin de la cabaña, dirigió una última mirada en torno a él y dijo con tono de satisfacción: «Ya podemos irnos». Era sábado y ese día el abuelo tenía por costumbre ordenar y limpiar la casa y el establo. Hoy había empleado en estos menesteres la mañana, para poder salir con Heidi inmediatamente después de comer. Cuando llegaron a la cabaña de Pedro, se separaron y Heidi se precipitó hacia el interior. La abuela ya había reconocido sus pasos y exclamó llena de alegría: «Ya estás aquí, mi niña. Acércate». Después cogió la mano de Heidi y la retuvo fuertemente entre las suyas, como si temiese que alguien pudiera volver a quitarle la niña. Y enseguida le contó cuánto le habían gustado los panecillos. Estaba tan contenta que se sentía fuerte como no lo había estado en muchos años. La madre de Pedro añadió que la abuela no había querido comer más que uno por temor a acabar demasiado pronto con la reserva. Si pudiera comerse uno diario durante una semana, en verdad se pondría mucho más fuerte. Heidi prestó atención a las palabras de Brígida y permaneció pensativa un instante. Finalmente había encontrado una solución. «Ya sé lo que he de hacer, abuela», exclamó llena de entusiasmo. «Escribiré a Clara y ella me mandará tantos como tienes ahora o acaso 2 veces más, pues yo tenía ya un gran montón en el armario, y cuando me los quitaron, Clara me dijo que me daría tantos como pudiera haber en el montón. Estoy segura de que lo hará». «Oh, Heidi». «Es buena idea», comentó Brígida, «pero piensa que se pondrían duros y tampoco se los podría comer. Si tuviéramos algún dinero de vez en cuando, el panadero de Dorfli hace un pan parecido, pero apenas puedo comprar el pan negro». La cara de Heidi se iluminó. «Abuelita, yo tengo mucho dinero», exclamó saltando de alegría. «¿Y sabes lo que haré con ese dinero? Pues comprarte todos los días un panecillo tierno, y los domingos 2. Pedro podrá traerlos de Dorfli». «No, no, pequeña», replicó la abuela. «No debes hacer eso. El dinero que tienes no se te ha entregado para que lo gastes así. Debes dárselo al abuelo y él te dirá cómo has de emplearlo». Pero Heidi no se dejó convencer y seguía saltando y cantando por la habitación, repitiendo: «Ahora la abuela tendrá un panecillo tierno todos los días y recobrará las fuerzas». Y de pronto se interrumpió para añadir enseguida: «Oh, abuela. Si te pusieras bien, quizá volvieras a ver, pues quizá no ves porque estás demasiado débil». La abuela calló para no turbar la felicidad de la niña. Entre salto y salto, ella advirtió de pronto el viejo libro de cánticos y una nueva idea cruzó su mente. «Abuela, ya sé leer. ¿Quieres que te lea uno de los cánticos de tu libro?» «Oh, ya lo creo», repuso la abuela, agradablemente sorprendida. «Pero, ¿es posible que sepas leer?» Heidi se encaramó en una silla y cogió el libro, levantando una nube de polvo, pues hacía mucho tiempo que nadie había tocado el estante. Lo limpió cuidadosamente, se sentó en un taburete al lado de la abuela y le preguntó qué quería que le leyese. «Lo que quieras, hijita, lo que quieras», repuso la anciana apartando la rueca y prestando atención. Heidi comenzó a hojear el libro, leyendo de vez en cuando una línea. «Aquí se habla del sol, abuela. Voy a leerte esto». Así que empezó y se fue animando cada vez más a medida que avanzaba en la lectura. De nuevo el sol salió. Y en el valle renació la claridad y la vida. Mañana esplendorosa que la ilusión retoma a mi alma aturdida. Dulcemente dormía y cuando el alma mía al mundo ha despertado, por contemplar del cielo la luz que tanto anhelo, presto me he levantado. Y ante mi mirada la obra acabada de Dios, que nos revela, el amor del Creador, la gloria, el esplendor, que deja esta estela. Y del feliz camino que reserva el destino al que tiene fe en él, al bienaventurado, ya libre de pecado, al alma pura y fiel. Todo en el mundo muere, mas él, pues vivir quiere, no da fin a su vida. Su voluntad, su mente viven eternamente, sin que nada lo impida. Es tan bueno, que la maldad Dios desconoce. Su nombre, solo al ser pronunciado, cura el mortal pecado y da la paz al hombre. El duelo y la desgracia tienen su hora fijada,
así como en el cielo, tras la ruda tormenta, luce el sol y calienta el inundado suelo. Espero hallar un día la eterna alegría en su huerto florido. Después de tanto sufrir tendré el descanso al fin por Dios prometido. La abuela escuchaba con las manos enlazadas. A pesar de las lágrimas que rodaban por sus mejillas, había en su rostro una expresión de intensa felicidad. Heidi jamás la había visto así. Cuando se detuvo, la anciana le suplicó: léelo otra vez, Heidi. Léeme otra vez eso, el duelo y la desgracia tienen su hora fijada. La niña volvió a leer muy gustosa, pues le complacía escuchar su propia voz: el duelo y la desgracia tienen su hora fijada, así como en el cielo, tras la ruda tormenta, luce el sol y calienta el inundado suelo. Espero hallar un día la eterna alegría en su huerto florido. Después de tanto sufrir tendré el descanso al fin por Dios prometido. Oh Heidi, se hace la luz en mi corazón. ¡Cuánto bien me has hecho! La abuela repitió muchas veces seguidas estas palabras que expresaban su alegría, y Heidi se sintió henchida de felicidad al ver a la abuela de aquel modo. Ahora ya no se le veían las arrugas y la expresión lastimera, sino que el júbilo se reflejaba en su rostro. Parecía mirar hacia lo alto, como si pudiera vislumbrar con nuevos ojos el bello jardín celeste. De pronto, alguien golpeó en la ventana y Heidi vio a su abuelo que la llamaba por señas. La niña obedeció en el acto, prometiendo a la abuela volver al día siguiente, porque aunque subiera a los altos pastos con Pedro, bajaría hacia el mediodía. La idea de poder darle unos momentos de alegría a la abuela y de hacer verle la luz en su corazón iba a ser desde entonces su mayor felicidad, una felicidad mucho mayor aún que la experimentada cuando permanecía en los pastos con las cabras, las flores y el sol brillante. Brígida la acompañó hasta el umbral para darle el vestido y el sombrero. Heidi se colgó el vestido al brazo pensando que el abuelo ya la había visto y que siempre la reconocería, pero se negó a tomar el sombrero, manifestando a Brígida que sería inútil insistir, pues no pensaba volverlo a colocar sobre su cabeza. Heidi estaba tan impresionada por todo lo ocurrido, que comenzó enseguida a contárselo al abuelo. Le dijo que podrían ir cada día a Dorfli a buscar panecillos para la abuela y que en el corazón de ésta se había hecho de pronto la luz, lo cual la llenaba de felicidad. Cuando terminó su relato, volvió a la primera idea y dijo convencida: «¿Verdad, abuelo, que aunque la abuela no quiera, tú me dejarás coger el dinero del cartucho y así todos los días podré dar a Pedro una moneda para que compre un panecillo, y los domingos 2? Pero, ¿y la cama, Heidi?», preguntó el abuelo. «No estaría de más que tuvieras una buena cama. Comprándola, aún sobraría dinero para adquirir muchos panecillos». Pero Heidi se mantuvo en sus 13 y explicó al abuelo que ella dormía mucho mejor en su lecho de heno que en el de plumas de Frankfurt. Y tanto le suplicó, que el abuelo terminó por decir: «El dinero es tuyo, haz con él lo que quieras. Tienes suficiente para comprarle a la abuela panecillos durante muchos años». Al oírlo, Heidi exclamó: «Es maravilloso. Ya no volverá a comer la abuela pan duro y negro. Nunca, nunca en mi vida he sido tan feliz, abuelo». Heidi, que no soltaba la mano del abuelo, saltaba y lanzaba gritos de júbilo como un alegre pájaro. De súbito, se puso seria y dijo: si Dios hubiese hecho inmediatamente todo lo que le pedí, esto no sería ahora tan hermoso. Hubiera regresado enseguida, sin poder traer a la abuela más que unos pocos panecillos, ni leerle el cántico que tanto bien le ha hecho. Pero Dios lo ha arreglado todo mucho mejor de lo que yo esperaba. Ya me lo dijo la abuela de Clara. Oh, cuánto agradezco a Dios que no cediera a mis ruegos y lamentos. Desde hoy no cesaré de orar, como me recomendó la abuela de, agradablemente sorprendida. Cuánto me alegro de vivir todavía para darle las gracias por todo el bien que me ha hecho. Que Dios se lo pague. Que Dios se lo pague. Temblando de emoción, la abuela tendió la mano al abuelo y éste se la estrechó calurosamente. Tengo que hacerle un nuevo ruego, continuó la abuela. Si algún daño le he hecho, no me castigue dejando partir a Heidi otra vez, antes de que mis huesos reposen allá abajo, junto a la iglesia. Usted no sabe lo que esta niña significa para mí, exclamó estrechando contra su pecho a Heidi, que se había acurrucado a su lado. No se preocupe, abuela, repuso el anciano tranquilizándola. No quiero que semejante castigo caiga sobre usted ni sobre mí. Estaremos todos juntos y Dios quiera que durante mucho tiempo. Brígida se llevó entonces al viejo a un rincón de la estancia, mostrándole el sombrero de plumas, le contó lo que había sucedido, añadiendo que no podía aceptar semejante regalo de la niña.
Pero el abuelo dirigió a Heidi una mirada de satisfacción y contestó, el sombrero es de ella, de modo que si no lo quiere, hace bien en dárselo a usted. Guárdelo, pues. Esta inesperada respuesta llenó a Brígida de gozo. Pero si vale más de 10 francos, exclamó levantando el sombrero alegremente. ¡Qué bendición nos ha traído de Frankfurt esta Heidi! Más de una vez he pensado que haría bien en enviar allí a Pedro para una temporada. ¿Qué le parece, abuelo? En los ojos de este apareció un destello de malicia. Repuso que el viaje no podría hacer daño al muchacho, pero que era preferible esperar una buena ocasión. En ese instante, Pedro abrió la puerta después de haberla golpeado con tanta violencia con la cabeza, que toda la casa había vibrado. Llevaba mucha prisa. Jadeante, sin aliento, se detuvo en medio de la habitación y tendió una carta. Aquello era un acontecimiento inusitado. Una carta dirigida a Heidi. Se la habían entregado al muchacho en la estafeta de Dorfli. Todos se sentaron alrededor de la mesa sorprendidos, y Heidi, abriendo la carta, la leyó en voz alta sin vacilar. Era de Clara Sesemann, la cual contaba a Heidi que desde su partida reinaba en la casa un gran aburrimiento y que ya no lo aguantaba más. Así pues había convencido a su padre para que la dejara ir en el otoño a Ragaz. Su abuelita la acompañaría a hacer una visita a Heidi y a su abuelo. Además, su abuela le mandaba decir que Heidi había hecho muy bien en llevarle los panecillos a la abuela de Pedro y que, para que no se los comiera secas, le enviaba café, el cual ya estaba en camino. Añadía que Heidi habría de llevarla a casa de la abuela de Pedro cuando ella fuera a los Alpes, en otoño. Tan agradables eran estas noticias y tanto podía hablarse sobre ellas, pues todos estaban interesados en el asunto, que el abuelo no se dio cuenta de que era ya muy tarde. La perspectiva de los días venideros les llenaba de felicidad. La dicha de estar juntos en este momento era aún más grande y la abuela exclamó, lo más hermoso de todo es la visita de un viejo amigo que viene a estrecharnos la mano como antes. Nos deja en el corazón el sentimiento de que alguna vez volvemos a encontrar todo lo que amábamos. Volverá usted pronto, ¿verdad, abuelo? ¿Y la niña, mañana mismo, no es cierto? Con un apretón de manos, le prometieron que sí. Pero ahora era preciso separarse y el abuelo reanudó con Heidi el camino de las alturas. Las mismas campanas que por la mañana les llamaron del valle, les acompañaron ahora con su apacible toque del ángelus hasta que llegaron a la cabaña, que, bajo el sol poniente, tenía un aire de fiesta. Cuando la abuelita de Clara fuera en el otoño, tanto Heidi como la abuela de Pedro recibirían más de una alegría y más de una sorpresa. Y en el Enal acabaría por haber una verdadera cama, pues bastaba que la abuela de Clara fuera a un sitio para que en él se estableciera el orden y todo marchara bien, tanto por dentro como por fuera. Parte 2. Heidi hace uso de todo lo aprendido, y otra vez Heidi. Capítulo 15. Preparativos de viaje. El amable doctor que, con su autorizada voz, había decidido el regreso de Heidi a sus añoradas montañas, atravesaba la calle ancha en dirección a la casa del señor Sesemann. Era una radiante mañana de septiembre, tan luminosa y tan dulce, que hubiérase dicho que todos los corazones debían de alegrarse. Y, sin embargo, el doctor caminaba, la mirada fija en el blanco pavimento, sin advertir el cielo azul que se extendía por encima de él. Su rostro manifestaba una expresión de tristeza que antes no tenía, desde la primavera, su cabello había encanecido notablemente. El doctor había tenido una hija única que era toda su alegría y con la cual había vivido en estrecha comprensión de almas. Este tesoro de su vida y único consuelo que le quedaba de un tiempo venturoso, habíale sido arrebatado por la muerte en plena juventud. Desde tan nefasto momento, el doctor había perdido el buen humor y la alegría. Al ruido del campanillazo, Sebastián se apresuró a abrirle la puerta de entrada dando grandes muestras de respeto y de deferencia, aparte de que el doctor era el amigo más íntimo de su amo, su amabilidad le había granjeado, como en todas partes, el cariño y la simpatía de todos los de la casa del señor Sesemann. ¿No hay nada nuevo, Sebastián?, preguntó el galeno, amable como siempre, al criado que subía la escalera tras él y que no cesaba en sus demostraciones de respeto, a pesar de que el doctor le daba la espalda y nada podía ver. «Has hecho bien en venir, querido amigo», le exclamó el señor Sesemann al verlo entrar en la habitación. «Es absolutamente necesario que hablemos nuevamente acerca del viaje a Suiza. Quiero que me digas si mantienes tu veto, ahora que hay una sensible mejoría en el estado de Clara». «Mi querido Sesemann, siempre serás el mismo», repuso el doctor sentándose a su lado. «Quisiera que estuviera aquí tu madre, porque con ella
Todo es sencillo y diáfano, todas las cosas van derechas, pero contigo no se acaba nunca. Con estas son 3 ya las veces que me has hecho venir para que te repita lo mismo. Sí, es verdad, tienes razón, este asunto debe molestarte, pero, querido amigo, ¿no comprendes mi situación? El señor Sesemann puso la mano sobre el hombro del doctor para invocar su simpatía. Es muy duro para mí negar a mi hija una cosa que yo le había prometido con tanta seguridad, y cuya esperanza ha estado alegrándola día y noche durante los últimos meses. Bien sabes que solamente animada por la idea de su próximo viaje a Suiza y de la esperanza de poder visitar a su amiguita Heidi en la montaña ha podido resistir Clara la última crisis que tan dolorosa fue. ¿Y ahora quieres que robe de golpe las esperanzas, durante tanto tiempo acariciadas, a mi pobre hija, que por su estado se ve privada de muchas alegrías? No, no puedo hacer eso. Sesemann, es preciso, respondió el doctor con firmeza. Y al ver que su amigo permanecía silencioso y abatido, añadió al poco rato, recapitulemos una vez más los hechos, hace años que Clara no ha pasado un verano tan malo como este y no está en condiciones de emprender un largo viaje sin que nos expongamos a las peores consecuencias. Además, ya estamos en septiembre, es posible que haga todavía días muy buenos en los Alpes, pero también puede suceder que haga frío, los días son ahora cortos y, en cuanto a las noches, es imposible pensar en que Clara las pase arriba en las montañas. No hay ni que soñarlo. No le quedaría, por lo tanto, más que un tiempo muy breve, porque desde Ragaz a la cabaña del abuelo de Heidi debe de haber algunas horas de camino, máxime cuando hay que subir a la niña en brazos. En resumen, Sesemann, el viaje no es practicable ahora. Pero, si quieres, iré contigo para que, entre los dos, convenzamos a Clara, que es una niña muy razonable. Además, yo le hablaré de mi proyecto, que consiste en que no vaya a Ragaz. Hasta el mes de mayo próximo. Allí la someteremos a una larga cura de baños hasta que el tiempo sea absolutamente bueno y sepamos que arriba, en la montaña, hace mucho sol. Entonces podrá ser llevada de cuando en cuando a la cabaña de Heidi, y fortalecida por la cura de baños, gozará mucho mejor que ahora de las excursiones a la montaña. No has de perder de vista, Sesemann, que si queremos conservar la esperanza de la mejoría del estado de tu hija es preciso observar la mayor prudencia y los cuidados más minuciosos. El señor Sesemann, que había escuchado a su amigo en silencio y con un gesto de triste resignación, levantó de pronto la cabeza y exclamó, dime, por lo menos, y con absoluta sinceridad, ¿conservas tú, realmente, alguna esperanza en un cambio de su estado? El doctor alzó los hombros. Poca, respondió en voz baja. Pero, querido amigo, fíjate un poco en mi caso y compáralo con el tuyo. ¿No tienes tú una hija que te quiere, que lamenta tu ausencia y que se alegra cuando regresas? Tú, cuando entras en tu casa, nunca la encuentras vacía y nunca tienes que sentarte solo a la mesa. Y tu hija también tiene motivos para ser feliz, es verdad que está privada de muchas cosas de las que disfrutan otras niñas, pero en cuantos sentidos goza de privilegios que otras no tienen. No, Sesemann, ninguno de los dos podéis quejaros, porque os hacéis compañía y habéis de consideraros dichosos. Acuérdate de mi casa solitaria. El señor Sesemann habíase levantado y paseábase por la estancia a grandes pasos, costumbre inveterada en él cuando se hallaba muy preocupado. De pronto se detuvo frente a su amigo y dándole una palmada en el hombro le dijo, doctor, tengo una idea. Me duele verte así, no eres ya el mismo de antes, es preciso que te distraigas un poco. ¿Sabes cómo? Serás tú quien irá a Suiza y hará de nuestra parte una visita a la pequeña Heidi en la montaña. La proposición cogió de sorpresa al doctor, pero a pesar de sus protestas, su amigo no lo dejó hablar, sino que, asiéndolo por un brazo, lo llevó a la habitación de su hija. La aparición del doctor constituía para la enferma un motivo de alegría, porque la había tratado siempre con mucho afecto y sabía contarle cada vez alguna cosa divertida y alegre. Ahora había cambiado, pero Clara comprendía el porqué de su tristeza y hubiera querido poder devolverle su antigua alegría. En el momento que el doctor entró, acompañado de su amigo, la niña le tendió las manos y le obligó a sentarse a su lado. El señor Sesemann acercó una butaca, tomando las manos de Clara entre las suyas, empezó a hablarle del viaje a Suiza, diciendo cuánto le hubiera gustado que se realizara. Pasó rápidamente por encima del punto principal, el de la imposibilidad de emprender el viaje en aquel momento, porque temía un poco las lágrimas de su hija. Apresuróse, por el contrario, a explicar detalladamente las ventajas de la nueva idea que se le había ocurrido, haciéndole ver a Clara la gran alegría que el viaje causaría a su buen amigo el doctor.
Las lágrimas habíanse asomado, en efecto, a los ojos azules de la niña, por más esfuerzos que ésta hacía para reprimirlas. Sabía que a su padre no le gustaba verla llorar, pero era difícil contenerse al ver que todo se había terminado, que ya no haría el viaje en que había pensado todo el verano y cuya próxima realización había sido la única alegría de su vida solitaria y triste. Sin embargo, Clara no tenía por costumbre enojarse con su padre, sabía muy bien que solo le negaba aquello que podría perjudicarla, trató, pues, de reprimir las lágrimas y de conformarse con la única esperanza que le quedaba. Cogió la mano de su amigo el doctor, acariciándosela, le dijo muy animada, sí, querido doctor, vaya usted a ver a Edie y vuelva pronto para contarme cómo está y qué hace allá arriba en la montaña, qué hace su abuelo y Pedro, y las cabras. Los conozco a todos tan bien. Además, usted se llevará el paquete que quiero enviar a Edie, y ya sé lo que pondré para ella y también para la abuelita de Pedro. Oh, querido amigo, vaya usted, se lo ruego. Y le prometo, en cambio, tomar tanto aceite de hígado de bacalao como usted quiera. No es posible saber si este último argumento decidió el asunto, pero es de creerlo, porque el doctor dijo sonriendo, entonces será necesario que vaya, querida Clara, y así tú te harás fuerte y gruesa, como tu papá y yo queremos. Y dime, ¿cuándo he de emprender el viaje? ¿Lo has decidido también? Lo mejor será que salga usted mañana muy temprano, respondió Clara. Sí, Clara tiene razón, intervino el padre de la niña, aún brilla el sol, todavía está azul, no hay, pues, un minuto que perder. Sería una lástima restar un solo día del tiempo que tú podrías pasar en los Alpes antes de que cambie el tiempo. El doctor no pudo menos que echarse a reír. Mas, cuando se levantó para irse, Clara lo retuvo. Quería confiarle aún un sinfín de recados para Edie y encargarle que se fijara en los Alpes y en todo, para que a su regreso pudiera darle un detallado relato de sus impresiones. En cuanto al paquete para Edie, más tarde se lo enviaría a su casa, porque era preciso que la señorita Rottenmeier la ayudara a empaquetarlo todo, y en aquel momento, la dama había salido para una de sus expediciones a la ciudad, de las que no solía regresar tan pronto. El doctor prometió cumplir todos los encargos con la mayor exactitud y ponerse en camino, si no al día siguiente a primera hora, por lo menos durante el curso del día, y prometió también dar a la niña exacta cuenta de su viaje y de todo lo que hubiera visto. Los domésticos tienen frecuentemente un don muy particular para enterarse de lo que pasa en casa de sus amos mucho tiempo antes de que éstos les digan una palabra. Sebastián y Tinete debían de tener este don en un grado muy elevado, porque, en el momento en que el doctor, acompañado de Sebastián, bajaba la escalera, Tinete entró en la estancia de Clara, acudiendo a su llamada. Vaya usted a llenar esta cajita de aquellos pasteles y dulces como los que hemos tomado por la tarde a la hora del café, Tinete, dijo Clara señalando una caja que desde hacía tiempo tenía preparada para ello. Tinete cogió el objeto por un canto y lo balanceaba entre dos dedos con aire desdeñoso. Llegada a la puerta, se permitió una observación impertinente y como si valiera la pena. Dijo. En cuanto a Sebastián, después de abrir la puerta de la calle con su acostumbrada cortesía, dijo, inclinándose, si el doctor quisiera tener la bondad de dar también a la pequeña señorita recuerdos de Sebastián, caramba. Respondió el doctor afablemente, de modo que, Sebastián, ¿usted ya sabe que voy a hacer un viaje? Sebastián tuvo un ligero acceso de tos. Yo mismo no sé bien, sí, ahora recuerdo, acabo de pasar casualmente por el comedor y he oído pronunciar el nombre de la señorita, como son las cosas, de un pensamiento viene otro, y de este modo, bien, Sebastián, me interrumpió el doctor sonriendo, y cuantos más pensamientos se tienen, más se sabe, ya lo sé. Hasta la vista, Sebastián, y descuide, que yo transmitiré sus saludos. Capítulo 17. Una compensación. El doctor salió al día siguiente muy de mañana de Dorfli para subir en compañía de Pedro hacia la cabaña del viejo de los Alpes. Animado por su acostumbrada bondad, trató repetidas veces de entablar conversación con el pastorcillo, pero fue en vano, Pedro respondía apenas con monosílabos a sus preguntas, era muy difícil hacerlo hablar. En vista de la inutilidad de sus esfuerzos, el doctor desistió de su empeño, y, en silencio, llegaron a la cabaña. Edie les aguardaba ya con sus cabritas, formando entre los tres un alegre grupo iluminado por los primeros rayos del sol que caían sobre las alturas. ¿Vienes? Preguntó Pedro, que no dejaba de hacer todas las mañanas la misma pregunta. Naturalmente, iré si el señor doctor viene con nosotros, respondió la niña. Pedro echó sobre el doctor una mirada de soslayo.
En aquel momento apareció el abuelo con el bolso de las provisiones. Saludó primero al doctor con gran respeto, luego se aproximó a Pedro y le dio el saquito para que se lo colgara en el hombro. Pesaban las provisiones aquel día más que otros, porque el viejo había añadido un buen trozo de carne seca, pensando que si el doctor encontraba agradable la estancia en los campos de pasto, tal vez le gustaría comer con los niños allá arriba. Pedro tuvo enseguida el presentimiento de que en el saquito se hallaba algo inusitado, y su rostro se animó con una alegre sonrisa. Inmediatamente comenzaron el ascenso a la montaña. Heidi, desde el primer momento se vio rodeada de las cabritas, cada una de las cuales quería estar más próxima a ella que las otras, y se disputaban mutuamente el sitio. Después de dejarse arrastrar durante un rato por el rebaño, la niña se detuvo y dirigió a los animalitos esta breve exhortación: ahora vais a hacer el favor de correr delante de nosotros sin volver a cada paso para empujarme, porque deseo ir al lado del señor doctor. ¡Hala! ¡A correr! Y como Blancanieves no cesaba de frotar la cabeza contra Heidi, ésta le pasó la mano suavemente sobre el dorso y le recomendó que fuera muy obediente. Después se abrió camino para salir de entre las cabras y se colocó al lado del doctor, el cual la cogió de la mano. Esta vez no tuvo necesidad de buscar un tema que le sirviera de conversación, porque Heidi comenzó inmediatamente a charlar alegremente. Tenía tantas cosas que contarle al buen doctor acerca de las cabritas y de sus excentricidades, sobre las flores, las rocas, los pajaritos, que el tiempo pasó sin que se dieran cuenta y pronto se hallaron en el campo donde las cabras solían pacer. Durante la subida, Pedro había lanzado al doctor constantemente miradas de soslayo, tan furiosas, que bien hubieran podido causarle miedo, pero afortunadamente no las había advertido. Heidi condujo a su amigo al sitio donde ella solía sentarse para contemplar las montañas y el valle, sitio que prefería a todos los demás. Allí se sentó, como de costumbre, y el doctor se colocó a su lado, sentándose también sobre la soleada hierba del prado. La radiante luz de una mañana de otoño envolvía con sus rayos de oro las cimas de la montaña y el gran valle verdeante. De los prados situados en planos más bajos subía el tintineo de las quimpenites de los rebaños, cuyo dulce sonido daba una impresión de bienestar y de paz. Enfrente brillaban con 1000 destellos las grandes sábanas de nieve, y el Faulkner elevaba su masa de roca grisácea y majestuosa hasta el mismo azul del cielo. La brisa de la mañana, fresca y deliciosa, mecía suavemente las últimas campanillas que quedaban entre la hierba y que parecían mover gozosas sus corolas al calor del sol. Sobre ellos se cernía el ave de rapiña describiendo grandes círculos, pero aquel día no gritaba, sino que, con las alas extendidas, volaba con lentitud a través del espacio azulado. Heidi giraba la vista en torno y contemplaba con alegría el cielo azul, los rayos del sol y el feliz pájaro en los aires. Todo era tan bello, tan hermoso, que los ojos de la niña se llenaban de felicidad. Se volvió hacia su amigo para asegurarse de que también él veía todas aquellas cosas. El doctor había permanecido hasta entonces silencioso y pensativo, mas cuando vio los ojos radiantes de alegría de la niña, dijo: sí, Heidi, aquí arriba se podría estar muy bien. Mas si se tiene el corazón lleno de tristeza, ¿cómo se ha de hacer para gozar de tanta belleza? Oh, oh, exclamó Heidi alegremente, aquí no se tiene nunca el corazón triste, eso solo sucede en Frankfurt. En el rostro del doctor apareció una sonrisa fugaz. ¿Y si uno viene de Frankfurt, dijo, y trae la tristeza consigo a estas montañas, qué remedio propondrías, Heidi? Pues no hay más que decírselo a Dios nuestro Señor cuando uno no sabe qué hacer, respondió ella con confianza. Sí, hija mía, tu idea es excelente, repuso el doctor, pero cuando ha sido Él quien nos ha enviado lo que nos entristece y nos hace infelices, ¿qué se le puede decir a Dios? Esta pregunta hizo reflexionar a Heidi, mas como ella estaba plenamente convencida de que Dios nos ayuda en todas nuestras tribulaciones, buscó la respuesta en algún hecho que lo sucediera a ella misma. Entonces es preciso esperar, dijo al fin con aplomo, y pensar siempre: Dios sabe ya qué alegría me mandará después de esta tristeza mía. Debemos tener siempre paciencia y no desesperar jamás. Porque de pronto sucede algo y nos damos cuenta de que Dios ha tenido siempre algo bueno reservado para nosotros. Pero cuando uno se empeña en no ver sino las cosas por el lado triste, parece que todo haya de ser siempre así. Acabas de decir una gran verdad, querida Heidi, no te olvides nunca de ella, dijo el doctor. Durante algún tiempo, el doctor siguió contemplando en silencio las formidables masas de rocas que les rodeaban por todas partes y el verde valle iluminado por el sol, luego prosiguió: mira, Heidi, se puede estar sentado aquí en este mismo sitio y tener sobre los ojos un espeso velo a través del cual no penetra toda esta belleza que ¿ves?
Entonces el corazón se entristece más todavía, puesto que todo es tan hermoso. ¿Tú comprendes esto? Al oír tales palabras, Heidi sintió una impresión dolorosa en el corazón. Aquel velo espeso sobre los ojos, del que hablaba el doctor, le recordaba a la abuela de Pedro, que no podía ver el sol ni todas las demás cosas bellas que había en el mundo. Era el suyo un dolor que se despertaba con gran fuerza en su corazón cada vez que le acudía esta idea. Esta vez el recuerdo la había sorprendido en plena alegría, por lo que se quedó un momento sin hablar. Mas al fin respondió gravemente: sí, lo comprendo. Pero ya sé qué hay que hacer entonces, es necesario repetir las canciones de la abuela, que hacen que uno vea otra vez claramente, a veces, tan claramente, que uno se vuelve otra vez alegre, lo sé porque así me lo ha dicho la abuela. ¿Qué canciones son esas, Heidi?, preguntó el doctor. Yo conozco solamente aquella del sol y del hermoso jardín, sé también cuáles son las estrofas que le gustan más a la abuelita, porque siempre me las hace leer 3 veces seguidas. Muy bien, dime pues esas estrofas, me gustaría escucharlas, contestó el doctor, incorporándose para oír mejor. La niña juntó las manos y, después de haber reflexionado un instante, preguntó: ¿he de empezar allí donde la abuelita dice que eso le llena el corazón de nueva confianza? El doctor hizo una señal de afirmación. Heidi empezó: deja sin temor que obre, rija y gobierne la santa voluntad del que todo lo puede. Cuando llegue la hora del bienestar celeste, comprenderás su amor, si ahora no lo comprendes. ¿Acaso tarde en darte el alivio que quieras y a tus gritos de angustia atención no preste? Sin mostrarnos el rostro y rehuyéndonos siempre, sus auxilios benditos que nos niegue parece. Más resiste la prueba y fiel a él permanece, que al fin su dulce mano verás como te tiende descargando tu pecho del dolor que ahora siente y llenando tu alma de una paz celeste. Heidi se detuvo de pronto porque no estaba muy segura de que el doctor la hubiese escuchado hasta el final. Este se había puesto las manos delante de los ojos y permanecía así sin hacer el más ligero movimiento. La niña se dijo, al verlo de aquel modo, que bien podría ser que su amigo se hubiese quedado dormido y que si al despertar deseaba oír otras estrofas de la canción no tendría sino que recitárselas otra vez. Todo era silencio a su alrededor. El doctor no decía nada, pero tampoco dormía. La voz de la niña había despertado en él el recuerdo de un pasado muy lejano. Veíase nuevamente de niño al lado del sillón de su madre, ésta lo rodeaba con un brazo y le decía la canción cuyas estrofas Heidi acababa de recitar, canción que él no había escuchado desde hacía mucho tiempo. Creía escuchar la voz de su madre, vio que sus ojos se posaban en él con ternura. Cuando cesó la niña de recitar, el buen señor oyó como si la voz amada de su madre le murmurase al oído las palabras de aquel lejano pasado. Mucho debía agradarle escuchar aquellas palabras, y recordarlas en su memoria, porque siguió un largo rato así, inmóvil, el rostro oculto entre las manos. Cuando, al fin, salió de su ensimismamiento, vio que Heidi lo contemplaba con mirada de sorpresa. El doctor cogió las manos de la niña entre las suyas. Heidi, la canción que me has recitado es muy hermosa, dijo con acento más alegre que antes. Volveremos aquí muchas veces y me la recitarás de nuevo. Durante aquel tiempo, Pedro había tenido bastante trabajo en dar rienda suelta a su indignación. Hacía muchos días que Heidi no había venido con él a los campos de pastos y, ahora que por fin estaba allí, ese señor de la ciudad permanecía todo el tiempo a su lado, y él no podía acercársele. Su despecho era grande. Se aproximó por detrás y se detuvo a alguna distancia del doctor, el cual no podía verlo y no se daba cuenta de nada. Pedro levantó hacia él un puño agresivo, luego los dos, y cuanto más tiempo permanecía Heidi al lado de su amigo, más terribles eran las señales que Pedro enviaba a éste con los puños cerrados. Mientras tanto, el sol había alcanzado en el cielo la altura que indica la llegada del momento de comer, y Pedro, que conocía muy bien la hora por la situación del sol, exclamó con todas sus fuerzas: «la hora de comer». Heidi se levantó para ir a buscar el saco de provisiones a fin de que el doctor pudiera comer en el mismo sitio donde se hallaba sentado. Pero su amigo declaró que no sentía apetito y que solamente quería beber un vaso de leche, después de lo cual deseaba pasearse un poco por la montaña y subir aún más arriba de donde se hallaban. Heidi se dio cuenta inmediatamente de que ella tampoco tenía hambre, de que también preferiría beber solamente un vaso de leche y acompañar al doctor montaña arriba, hasta las grandes rocas cubiertas de musgo, muy cerca del lugar donde por poco se cae cascabel al precipicio y donde crecen las hierbas más aromáticas. La niña se dirigió hacia Pedro, le explicó lo que sucedía y le ordenó que ordeñara a Blanquita para llenar 2 vasos de leche, uno para el señor doctor y otro para ella. Pedro, muy sorprendido,
Contempló un momento a Heidi, y luego preguntó, ¿y para quién es lo que hay en el saco? Para ti, si lo quieres, respondió ella, pero haz el favor de darte prisa con la leche. En su vida había Pedro cumplido una orden con la presteza con que realizó la que Heidi acababa de darle, mientras ordeñaba la cabra, no pensaba más que en el contenido del saco de provisiones, que aún no conocía. Cuando sus compañeros se hallaban ocupados en beber tranquilamente los sendos vasos de leche, el pastorcillo abrió el saco y examinó el contenido con rápida y ávida mirada. Al ver el gran trozo de carne seca, un estremecimiento de alegría le recorrió el cuerpo y tuvo que asegurarse con otra mirada de que no se había equivocado. Luego hundió la mano en el saco para extraer el trozo apetecido. Mas, de pronto, la retiró como si sintiera que le estaba prohibido hacer lo que pensaba. Había recordado que, no hacía mucho, estaba detrás del señor doctor amenazándolo con los puños, y ahora el amenazado le regalaba la maravillosa comida destinada para sí. Pedro se arrepintió de su proceder, pues tenía la impresión de que aquel hecho le impedía tomar el magnífico regalo y saborearlo. Súbitamente dio un salto y volvió corriendo al sitio donde antes estuviera sentado. Una vez allí, levantó ambas manos en alto, bien abiertas, como indicando que la amenaza de los puños cerrados no había de valer, así permaneció largo rato hasta que tuvo la sensación de que el mal ya quedaba reparado. Después volvió brincando hacia el sitio donde dejara el saco de las provisiones, y con la conciencia tranquila, se entregó de corazón a disfrutar de tan excepcional comida que la suerte le había deparado. El doctor y Heidi se habían paseado largo tiempo por la montaña, entreteniéndose admirablemente, hasta que el primero advirtió que había llegado ya el momento de descender al valle. Expresó el convencimiento de que su pequeña amiga desearía sin duda quedarse el resto de la tarde con Pedro y las cabras. Mas Heidi dijo que no pensaba hacer tal cosa, porque entonces el señor doctor tendría que descender la montaña completamente solo. La niña se empeñó en acompañarlo hasta la cabaña de su abuelo, y quizás un poco más lejos. De aquí que los dos partieran cogidos de la mano, Heidi contaba a su amigo mil cosas divertidas y le señalaba los sitios en que las cabritas preferían pacer, donde en verano crecían los dientes de león, las blancas mallas, las rojas amapolas y otras muchas flores. Heidi conocía todos sus nombres porque el abuelito se los había hecho aprender. Al fin el doctor declaró que había llegado el momento de separarse. Muy cariñosamente se despidió de la niña y continuó su camino por la pendiente del valle. De tiempo en tiempo se volvía y siempre veía a Heidi en el mismo sitio, siguiéndole con la mirada y haciéndole señas con la mano, como en otro tiempo hacía su propia hija querida, cuando su padre salía de casa. Era un mes de septiembre dulce y lleno de sol. Todas las mañanas subía el doctor hasta la cabaña y desde allí emprendían, casi inmediatamente, bellas excursiones. Frecuentemente le acompañaba el viejo de los Alpes, y los dos subían mucho más alto todavía, hasta las cimas rocosas donde se balanceaban los viejos pinos batidos por el viento y en cuya vecindad debía de tener su nido el ave de rapiña, pues volaba muchas veces gritando sobre sus cabezas. Hallaba el doctor muy grata la conversación de su guía y no salía de su asombro al advertir la exactitud con que el viejo conocía todas las plantas y hierbas de aquellos contornos. En todas partes sabía encontrar cosas útiles y de todo sacaba partido, de los abetos resinosos, de las agujas olorosas de los pinos, del musgo rizado que crecía entre las raíces viejas de los árboles, de todas las plantas, al parecer insignificantes, y de las finas hierbas que daba aquel fértil suelo de las altas montañas. Del mismo modo conocía el viejo de los Alpes la vida y las costumbres de los animales pequeños y grandes que había en la montaña y contaba al doctor las cosas más divertidas acerca de aquellos habitantes de las rocas, de las cavernas y de los pinos y abetos. Durante tales excursiones, el tiempo transcurría rápidamente para el doctor, y muchas veces, llegada la noche, cuando se despedía del abuelo de Heidi con un cordial apretón de manos, le repetía lo que ya había dicho otras veces: «Querido amigo, nunca me separo de usted sin haber aprendido algo nuevo». Otras veces, sin embargo, y generalmente los días más hermosos, el doctor prefería pasearse con Heidi. Iban entonces a establecerse en la pradera de los campos de pastos donde pasaron el primer día. Heidi repitió al doctor las canciones que tanto le gustaba oír, mientras que Pedro, a cierta distancia de ellos, permanecía silencioso, pero completamente apaciguado y tranquilo, ya no soñaba en amenazar con los puños cerrados al señor doctor. Así transcurrió aquel hermoso mes de septiembre. Una mañana el doctor llegó a la cabaña con el semblante menos alegre que otras veces. Era aquel su último día en la montaña, dijo, porque se veía obligado a regresar a Frankfurt, cosa que le causaba un gran pesar, puesto que había cobrado cariño a los Alpes. Esta noticia causó también pena al viejo, porque había disfrutado mucho con la sociedad del doctor.
En cuanto a Heidi, se había acostumbrado ya de tal modo a ver todos los días a su querido y bondadoso amigo, que no quería admitir que esta costumbre había de terminar tan súbitamente. Elevó hacia él una mirada inquieta e interrogante, mas enseguida se dio cuenta de que era verdad. El doctor se despidió afablemente del viejo de los Alpes y preguntó a Heidi si quería acompañarle un poco montaña abajo. Heidi descendió, pues, con él, cogida de su mano, el largo sendero, y no quería creer que su amigo partía de veras. Al cabo de un rato, el doctor se detuvo, dijo a Heidi que ya le había acompañado bastante lejos y que era hora de que volviera a subir. Pasó la mano suavemente y repetidas veces sobre la rizada cabellera de la niña. Ahora, Heidi, es preciso que me vaya, dijo. Ojalá pudiera yo llevarte conmigo y tenerte a mi lado en Frankfurt. Heidi, al conjuro de aquel nombre de Frankfurt, vio alzarse ante sus ojos la ciudad de incontables casas de piedra, sus calles empedradas, y pensó también en la señorita Rottenmeier y en Tinette. De aquí que respondiera con alguna vacilación, me gustaría mucho más que usted viniera a vivir entre nosotros. Es verdad, tienes razón, vale mucho más. Adiós, pues, Heidi, respondió el doctor, ofreciéndole la mano. La niña puso en ella la suya y levantó el rostro hacia el amigo que iba a partir. Los dulces ojos que la miraban llenáronse de lágrimas, de pronto, el doctor se volvió rápidamente y bajó el sendero con presteza. La bondadosa niña permaneció inmóvil en el mismo sitio. Las lágrimas que había visto en aquellos ojos, siempre tan llenos de dulzura, la conmovieron profundamente. Súbitamente se echó a llorar y se precipitó tras el viajero gritando con voz entrecortada por los sollozos: «¡Es señor doctor! ¡Señor doctor!». Este se detuvo y se volvió. Heidi lo alcanzó pronto, las lágrimas corrían vivas por las mejillas de la niña, y entre sollozos, exclamó: «Yo quiero ir enseguida a Frankfurt y quedarme al lado de usted todo el tiempo que desee, pero es preciso que vaya antes a decírselo al abuelito». El doctor acarició a la niña y procuró calmar su excitación. «No, hija mía», dijo con el mayor afecto, «ahora no. Es necesario que te quedes aquí a vivir al lado de los pinos, al aire libre, porque podrías caer otra vez enferma. Pero escucha lo que voy a pedirte, si en cualquier momento me hallara yo enfermo y solo, ¿querrías tú venir y permanecer a mi lado? ¿Puedo contar con que entonces tendré a alguien que cuide de mí y me quiera? Sí, sí, yo iré el mismo día que me mande llamar. Yo le quiero casi tanto como a mi abuelito», afirmó la niña sin cesar de verter lágrimas. El doctor le estrechó otra vez la mano y se puso inmediatamente en camino. Pero Heidi, de pie en el mismo sitio, continuaba haciéndole señas con la mano hasta que no quedó de su amigo más que un punto negro en lontananza. Cuando el doctor se volvió por última vez para contemplar a la niña y a la hermosa montaña de los Alpes, toda bañada por un sol esplendoroso, se dijo en voz baja: «¡Qué bien se está allá arriba! Allí es donde se desvanecen los males del cuerpo y los del alma, y donde se vuelve a amar la vida». Capítulo 18. Un invierno en Dorfli. La nieve estaba tan alta alrededor de la cabaña del viejo de los Alpes, que las ventanas parecían hallarse al mismo nivel del suelo, toda la parte inferior de la casa quedaba invisible y también la puerta había desaparecido bajo la nieve. Si el viejo hubiese vivido aún en la cabaña, hubiera debido hacer lo mismo que hacía todas las mañanas Pedro delante de la choza que le servía de cobijo a él, a su madre y a su abuela. Cada mañana veíase obligado a saltar por la ventana, y si durante la noche no había helado, el muchacho se hundía tanto en la blanda nieve, que no podía salir de ella sino moviendo vigorosamente la cabeza, brazos y piernas. Entonces su madre le entregaba una gran escoba con la cual Pedro barría el camino hasta la puerta. Allí le esperaba el trabajo más pesado, porque era preciso valerse de una pala para apartar los montones de nieve, pues, si ésta estaba blanda, al abrir la puerta había el riesgo de que la masa cayera dentro de la cocina, y si se helaba, la puerta quedaba obstruida, toda vez que no era posible abrirse camino a través de la masa helada de nieve, y solo Pedro podía saltar por la pequeña ventana. La época de las grandes heladas traía consigo grandes facilidades para el muchacho. Cuando su madre lo mandaba a Dorfli, el chico saltaba por la ventana sobre la nieve helada que se extendía por todas partes como un vasto manto, luego su madre, por el mismo sitio, le entregaba un pequeño trineo, y Pedro no tenía otra cosa que hacer que sentarse encima y ponerlo en marcha dejándolo deslizar por donde quisiera. No podía dejar de llegar abajo, porque toda la montaña no era sino una inmensa pista de hielo. El viejo, sin embargo, no pasaba aquel invierno en los Alpes. Había cumplido su palabra, desde la caída de las primeras nieves, había cerrado la cabaña y el establo para descender a Dorfli con Heidi y las dos cabritas.
En las cercanías de la iglesia y la casa parroquial existía un gran edificio que en otros tiempos fue mansión señorial, según podía verse por más de un indicio, aunque el caserón hallábase medio derruido. Esta casa había pertenecido antiguamente a un valiente militar que se distinguió por su bizarría en el ejército español, en el cual se alistó, acumulando después grandes riquezas. De regreso a Dorfli, su pueblo natal, mandó construir una magnífica casa, mas apenas había vivido algún tiempo en el pueblo, empezó a sentir un tedio irresistible, echaba de menos el ajetreo del mundo al que durante tanto tiempo se hallara acostumbrado. Salió, pues, nuevamente de Dorfli y nunca más volvió. Cuando, al cabo de muchos años, se tuvo la certeza de que había fallecido, uno de sus parientes, que vivía en aquel valle, le sucedió en la posesión de sus bienes. La mansión se hallaba ya entonces bastante derruida, y como el nuevo propietario no quiso hacer las necesarias reparaciones, el ayuntamiento solía alquilarla a familias pobres que no podían pagar sino un alquiler muy pequeño. Cuando alguna pared se venía abajo, nadie se cuidaba de volver a levantarla. Así pasaron muchos años. Al volver el viejo de los Alpes a Dorfli con su hijo Tobías, alquiló la casa en ruinas y se estableció en ella. Cuando muchos años después se retiró a la montaña, el antiguo caserón permaneció desocupado, porque no se podía vivir en él más que a condición de prevenir los nuevos derrumbamientos, reparando cuidadosamente las grietas y los agujeros a medida que iban apareciendo. El invierno era largo y riguroso en Dorfli. El viento soplaba fuertemente alrededor del caserón y por todas partes penetraba en las grandes salas, apagando muchas veces las luces, y la pobre gente que en él vivía lo pasaba bastante mal. No así el abuelo de Heidi, porque sabía arreglárselas mejor. Desde el mismo momento en que decidió pasar el invierno en Dorfli, alquiló de nuevo la casa en ruinas, bajando con frecuencia durante el otoño para hacer en ella las necesarias reparaciones. Luego, hacia mediados de octubre, se estableció definitivamente con Heidi en el caserón. Al penetrar en el edificio por la parte posterior, se entraba, primero, en una sala muy amplia, una de cuyas paredes faltaba por completo y la otra existía solo en parte. Veíase en esta todavía una ventana ojival, cuyos vidrios habían desaparecido hacía muchos años y por la cual trepaba vigorosamente una marcha dejándolo deslizar por donde quisiera. No podía dejar de llegar abajo, porque toda la montaña no era sino una inmensa pista de hielo. El viejo, sin embargo, no pasaba aquel invierno en los Alpes. Había cumplido su palabra, desde la caída de las primeras nieves, había cerrado la cabaña y el establo para descender a Dorfli con Heidi y las dos cabritas. En las cercanías de la iglesia y la casa parroquial existía un gran edificio que en otros tiempos fue mansión señorial, según podía verse por más de un indicio, aunque el caserón hallábase medio derruido. Esta casa había pertenecido antiguamente a un valiente militar que se distinguió por su bizarría en el ejército español, en el cual se alistó, acumulando después grandes riquezas. De regreso a Dorfli, su pueblo natal, mandó construir una magnífica casa, mas apenas había vivido algún tiempo en el pueblo, empezó a sentir un tedio irresistible, echaba de menos el ajetreo del mundo al que durante tanto tiempo se hallara acostumbrado. Salió, pues, nuevamente de Dorfli y nunca más volvió. Cuando, al cabo de muchos años, se tuvo la certeza de que había fallecido, uno de sus parientes, que vivía en aquel valle, le sucedió en la posesión de sus bienes. La mansión se hallaba ya entonces bastante derruida, y como el nuevo propietario no quiso hacer las necesarias reparaciones, el ayuntamiento solía alquilarla a familias pobres que no podían pagar sino un alquiler muy pequeño. Cuando alguna pared se venía abajo, nadie se cuidaba de volver a levantarla. Así pasaron muchos años. Al volver el viejo de los Alpes a Dorfli con su hijo Tobías, alquiló la casa en ruinas y se estableció en ella. Cuando muchos años después se retiró a la montaña, el antiguo caserón permaneció desocupado, porque no se podía vivir en él más que a condición de prevenir los nuevos derrumbamientos, reparando cuidadosamente las grietas y los agujeros a medida que iban apareciendo. El invierno era largo y riguroso en Dorfli. El viento soplaba fuertemente alrededor del caserón y por todas partes penetraba en las grandes salas, apagando muchas veces las luces, y la pobre gente que en él vivía lo pasaba bastante mal. No así el abuelo de Heidi, porque sabía arreglárselas mejor. Desde el mismo momento en que decidió pasar el invierno en Dorfli, alquiló de nuevo la casa en ruinas, bajando con frecuencia durante el otoño para hacer en ella las necesarias reparaciones. Luego, hacia mediados de octubre, se estableció definitivamente con Heidi en el caserón. Al penetrar en el edificio por la parte posterior, se entraba, primero, en una sala muy amplia, una de cuyas paredes faltaba por completo y la otra existía solo en parte. Veíase en esta todavía una ventana ojival, cuyos vidrios habían desaparecido hacía muchos años y por la cual trepaba vigorosamente una planta enredadera.
El espeso follaje llegaba hasta el techo, que se hallaba aún lo suficientemente intacto para que fuera fácil reconocer que aquella sala había sido, en otros tiempos, una capilla. Desde allí se pasaba, sin necesidad de cruzar puerta alguna, a un vasto vestíbulo en el que quedaban aún restos de las hermosas losas del antiguo pavimento, entre las cuales crecía espesa la hierba. Los muros estaban también, en parte, derruidos, y sin dos grandes pilares que sostenían lo que aún quedaba del techo, hubiérase podido temer que los últimos trozos iban a precipitarse sobre la cabeza del que cruzara aquella estancia en ruinas. En ella, el viejo había hecho una especie de jaula de madera, cubrió, además, el suelo con una espesa capa de paja, y destinó aquel antiguo vestíbulo a cobijar a las cabritas. Luego había una larga sucesión de pasillos medio derruidos también, por cuyas brechas se veía, a veces, el cielo azul, y otras, el prado o la linde del camino. En la fachada principal de la mansión había una gran puerta de roble, sólidamente fija en sus goznes, que daba paso a una vasta sala todavía en buen estado. Las cuatro paredes estaban revestidas de madera, aún intacta. En uno de los ángulos se alzaba una enorme chimenea de piedra, cubierta de azulejos, que alcanzaba casi el techo. La loza estaba decorada con pinturas azules que representaban, aquí un cazador con un perro, allí un tranquilo lago bordeado de espesos castaños, y en otro lugar a un pescador sentado en la orilla del río, tirando lejos de sí el hilo de pescar. Un banco de madera rodeaba la estufa de modo que ofrecía cómodo asiento al que quisiera contemplar las pinturas de los azulejos o estudiarlas de cerca. Esto fue lo que inmediatamente llamó la atención de la pequeña Edie. Apenas entró en la sala, acompañada de su abuelo, corrió en derechura hacia la chimenea y se instaló en el banco para contemplar los dibujos. Al deslizarse lentamente por el banco para dar la vuelta por la enorme estufa, otro descubrimiento absorbió toda su atención. En el gran espacio que quedaba entre la pared y la chimenea había 4 tablas de madera, cuya forma se parecía mucho a un marco para guardar manzanas, pero no contenía esta fruta. Aquello era, sin duda alguna, el lecho de Edie, casi exactamente igual al que tenía en la cabaña, es decir, un gran montón de heno cubierto por una sábana, y un saco a guisa de colcha. Edie brincó de alegría. «Oh, abuelito. Esta es mi habitación. Qué bien se está aquí. Pero tú, ¿dónde vas a dormir?» «Era preciso que tu cama estuviese cerca de la estufa para que no tengas frío», dijo el abuelo. «La mía está aquí al lado. Si quieres venir, te la enseñaré». Edie atravesó la gran sala saltando y brincando, y siguió al abuelo por una puerta que daba a una habitación más pequeña en la que el viejo había instalado su lecho. En el fondo de la estancia había una puerta que Edie se apresuró a abrir. Asombrada, se detuvo en el umbral de una inmensa cocina, tan grande como jamás había podido imaginar otra igual. En aquella habitación había realizado el viejo la verdadera obra de reparación, y aún le quedaba mucho que hacer para cerrar todas las rendijas y grietas por las que entraba el viento. Había fijado en las paredes tantas tablas de madera, que la habitación parecía contener gran número de armarios. La gran puerta de la cocina había sido también reparada por medio de alambres y de clavos para que se abriese y cerrase fácilmente. Había sido muy necesaria esta reparación, pues la puerta daba sobre la parte del edificio que estaba más en ruinas y en la que crecía toda clase de maleza y anidaban tranquilamente insectos y lagartos. La nueva casa fue muy del agrado de Edie. Al día siguiente, cuando llegó Pedro para ver cómo iban las cosas en el nuevo domicilio de su amiguita, ésta se hallaba ya muy familiarizada con todos los rincones y escondrijos y pudo, sin dificultad alguna, conducir al chico para que lo viera todo. No le dejó un momento de reposo hasta que hubo examinado todas las cosas notables que encerraba la vieja mansión señorial. Edie dormía muy bien en su rincón, detrás de la estufa, pero a la mañana creía siempre despertar en la cabaña de los Alpes y le parecía que había de levantarse rápidamente para abrir la puerta y ver si era la nieve la que, a causa de su peso sobre las ramas, hiciera enmudecer a sus viejos amigos los pinos. No recordaba el lugar donde se hallaba hasta haber girado la vista largo rato en torno de la habitación, y cada vez que le asaltaba el temor de no encontrarse ya en la montaña, sentía que algo le oprimía el corazón. Pero cuando oía que su abuelo hablaba a las 2 cabritas y advertía el alegre balido de estas, que parecían decirle, «Date prisa, Edie, y ven a vernos», la niña comprendía que se hallaba realmente en su casa y saltaba alegremente del lecho para vestirse enseguida. Sin embargo, al cuarto día de su estancia en la nueva casa, Edie, muy preocupada, dijo a su abuelito, «Hoy es absolutamente preciso que suba a ver a la abuelita, no puedo dejarla sola durante tanto tiempo». Mas el abuelo no era del mismo parecer. «Ni hoy ni mañana podrás ir», contestó. «Hay 2 metros de nieve en la montaña, y aún sigue nevando. Pedro, que es un muchacho fuerte y robusto,
tiene su trabajo para poder hacer el camino, pero una niña como tú, tan pequeñita, se vería envuelta en la nieve en un abrir y cerrar de ojos, y nunca te volverían a encontrar. Aguarda hasta que haya helado, entonces podrás andar todo lo que quieras sobre la nieve endurecida. La idea de esperar causó a la niña, al principio, un gran disgusto. Pero tantas eran sus ocupaciones y distracciones durante el día, que el tiempo transcurría sin que se diera cuenta. Heidi iba todas las mañanas y todas las tardes a la escuela de Dorfli, donde aprendía con ardor todo lo que le enseñaban. En cuanto a Pedro, apenas si lo veía en la escuela, porque casi nunca iba. El maestro era un hombre indulgente y se contentaba con decir de cuando en cuando, parece que Pedro tampoco viene hoy. Es una lástima, porque le convendría mucho acudir con más asiduidad a clase, pero también es verdad que debe de haber mucha nieve en la montaña, y seguramente, no habrá podido salir de casa. No obstante, hacia la caída de la tarde, cuando la escuela estaba cerrada, Pedro hallaba fácilmente un medio para salir, a pesar de la nieve, y hacer una visita a Heidi. Al cabo de algunos días, el sol volvió a lucir en el cielo e inundó con sus rayos el albo manto de la nieve con que estaba cubierta de tierra. Pero el sol se ponía muy temprano por la tarde y desaparecía detrás de las altas montañas, como si no le gustara contemplar la tierra más que cuando todo reverdecía y estaba en flor. Apenas empezó a oscurecer, apareció la luna, grande y brillante. Y durante la noche daba claridad a los vastos campos de nieve, luego, a la mañana siguiente, los Alpes resplandecían de nuevo como un inmenso diamante. Cuando Pedro quiso proceder como los días anteriores y saltar por la ventana sobre la nieve caída durante la noche, la cosa no sucedió como esperaba. En lugar de caer sobre una blanda y densa capa de nieve, su cuerpo chocó contra la superficie endurecida a causa de la helada, y cogido de sorpresa, se deslizó un trecho por la pendiente de la montaña como un trineo sin gobierno. Cuando al fin logró ponerse en pie, dio con el tacón de su zapato fuertes golpes en la capa de nieve para averiguar exactamente la causa de lo que acababa de acaecer. A pesar de los golpes, no lograba arrancar ni un trocito de nieve y tuvo que darse por convencido de que toda la montaña estaba cubierta de hielo. Pronto se consoló con este hecho, porque recordaba que ella había prometido subir a ver a la abuelita en cuanto la nieve estuviese dura. De aquí que volviese rápidamente a la cabaña, bebiese de un trago su tazón de lib, se metiese un trozo de pan en el bolsillo y exclamase: «He de ir a la escuela». «Bien, bien, ve y aprende mucho», respondió su madre para demostrar su aprobación. Pedro salió por la ventana, pues la puerta se hallaba definitivamente obstruida por la nieve helada, arrastraba tras de sí su trineo, en el cual montó y se lanzó por la pendiente. Iba como un rayo y, cuando llegó cerca de Dorfli, desde donde la pendiente se prolongaba hasta la ciudad de Mayenfeld, el muchacho no se detuvo, sino que continuó el viaje en trineo porque creyó que sería peligroso hacer un esfuerzo para detener el vehículo. Descendió, pues, hasta el llano, donde el vehículo se detuvo por sí solo. Pedro se puso en pie y miró en torno suyo. La fuerza de impulsión de la bajada lo había llevado más allá de Mayenfeld, y para subir a Dorfli, necesitaba, cuando menos, una hora. Pedro se dijo entonces que, en todo caso, llegaría tarde a la escuela, porque ya habría empezado la clase, y que podía muy bien tomarse todo el tiempo para desandar el camino. Así lo hizo y llegó a Dorfli precisamente cuando Heidi, de regreso de la escuela, se sentaba a la mesa para comer con su abuelo. Pedro entró. Le obsesionaba aquella vez una idea y sentía la necesidad de expresarla a su amiguita. «Ya está presa», dijo, deteniéndose en medio de la habitación. «¿Quién, general? Sabes que te expresas en un tono muy guerrero», exclamó el viejo de los Alpes. «La nieve», contestó Pedro. «Oh, qué bien. Ahora podré subir a ver a la abuela», gritó alegremente Heidi, que había comprendido inmediatamente el modo de expresarse que tenía Pedro. «Pero, ¿por qué no has ido a la escuela? Bien hubieras podido bajar en el trineo», añadió en tono de reproche, porque opinaba que no estaba bien faltar al colegio cuando era posible ir. «He bajado en el trineo hasta Mayenfeld y entonces era ya tarde», respondió Pedro. «Eso se llama desertar, muchacho», dijo el viejo, «y los desertores merecen un buen tirón de orejas, ¿has entendido?» Pedro, muy asustado, daba vueltas a la gorra, porque no había en el mundo un hombre que le inspirase más respeto que el viejo de los Alpes. «Un jefe de ejército como tú, había de sentirse doblemente avergonzado desertando», continuó el abuelo. «Dime, si el mejor día tus cabritas se escapasen cada una por su lado y no quisieran obedecer a tus gritos, ¿qué harías entonces?» «Les pegaría», respondió Pedro con conocimiento de causa.
¿Y si un muchacho se portase como una cabrita díscola y le pegasen, qué dirías? Que lo tenía bien merecido. Pues bien, recuerda lo que voy a decirte, si vuelves a pasar en tu trineo por delante de la puerta del colegio sin apearte y entrar, no tienes más que pasar por esta casa para recibir lo que te corresponde. Pedro comprendió la advertencia y vio que era el muchacho desobediente como una cabrita. Le aterró la analogía y giró la mirada en torno suyo para ver si descubría el instrumento de castigo que, en semejantes casos, se empleaba para las cabras. Pero el abuelito continuó hablando, esta vez en tono más afectuoso, y ahora, vente a la mesa y come con nosotros. Heidi subirá luego contigo. Esta noche, cuando vuelva, la acompañarás y cenarás con nosotros. La inesperada solución pareció a Pedro una verdadera maravilla e hizo una mueca que se extendió por todo su rostro, tal fue la satisfacción que sintió. Obedeció sin tardanza y se sentó al lado de Heidi. Esta había empezado ya a comer, y la alegría le impidió continuar así, pues, puso su plato con una enorme patata y un trozo de queso tostado delante de Pedro, que ya había recibido también del abuelo otra gran porción y se hallaba así delante de una verdadera muralla de comida. Pero a Pedro nunca le faltaba valor para atreverse con ella, por mucha que fuera. Heidi se levantó y se dirigió al armario, del que sacó el mantón de Clara. Envuelta en tan buen abrigo, tocada la cabeza con la capucha, podía emprender ya sin temor la expedición montaña arriba. Se colocó frente a Pedro, lo observó atentamente y cuando el muchacho hubo comido el último bocado, exclamó, ahora, vámonos. Y se pusieron en camino. Heidi tenía muchas cosas que comunicar a Pedro sobre Diana y Blanquita. Le contó que el primer día ninguna de las dos había querido comer en su nuevo establo, que hasta la noche habían permanecido con la cabeza baja, sin exhalar el menor balido. Heidi había preguntado entonces al abuelito por qué las cabras se portaban de aquel modo, y él contestó que les pasaba lo mismo que le pasó a Heidi cuando se hallaba en Frankfurt, porque también era la primera vez que los dos animalitos habían salido de la montaña donde se criaron. Y Heidi añadió, si supieses, Pedro, la pena que da eso. Los dos niños casi habían llegado arriba sin que Pedro hubiese abierto la boca, parecía estar sumido en profundos pensamientos y que éstos le impidiesen escuchar con la atención acostumbrada en otros casos. Al llegar ante la puerta de la cabaña, se detuvo y dijo con rudeza, entonces prefiero ir a la escuela que entrar en casa del viejo para que me dé lo que ha dicho. Heidi fue del mismo parecer y procuró que Pedro se afirmase en la decisión tomada. Cuando entraron en la choza no encontraron más que a la madre de Pedro ocupada en sus acostumbrados trabajos caseros. Esta explicó a Heidi que la abuelita se veía obligada a guardar cama durante los días de mucho frío porque no podía resistirlo y que, además, no se encontraba muy bien. Esto era una cosa nueva para Heidi, que hasta entonces siempre había visto a la anciana sentada en el mismo rincón de la salita. Fue, pues, volando hacia ella y la halló envuelta en el chal gris, en un estrecho camastro, y cubierta solo con una colcha delgada. «Dios sea loado», exclamó la anciana al ver que Heidi se precipitaba en la habitación. Durante todo el otoño había sentido un íntimo y secreto terror que continuaba siendo su obsesión, sobre todo cuando la niña tardaba algún tiempo en venir a verla. Pedro le había contado que un señor forastero había llegado de Frankfurt, que iba muchas veces con ellos a los campos de pastos y que quería siempre hablar con Heidi, de aquí que la anciana no dudara de que aquel señor desconocido había venido con el único objeto de llevarse a Heidi. Hasta cuando supo que había partido solo, como llegara, le asaltaba a cada instante el temor de que de Frankfurt mandasen a alguien para recoger a la pequeña. Heidi se lanzó hacia el lecho de la enferma y preguntó con solicitud, ¿estás muy enferma, abuelita? No, no, hija mía, respondió la buena anciana para tranquilizar a Heidi y acariciándola afectuosamente. No es más que la helada, que me ha entorpecido un poco las piernas.